hablamos de una clasificación tripartita, ¿no? De procesos cautelares, procesos de ejecución y procesos de conocimiento, y dijimos que los procesos de conocimiento se caracterizan porque tienen amplitud probatoria, amplitud defensiva, el conocimiento de los hechos también es amplio, el conocimiento de la causa también, lo que suele dar lugar, lo que da lugar a cosa juzgada en sentido material, o sea que queda irreversible y adquiere una rigidez que no puede ser revocada en sus efectos por otro proceso. A punto tal que la Corte ha dicho que forma parte de la garantía del artículo 17 de la Constitución. Se incorpora al patrimonio la cosa juzgada en sentido material, y que estos procesos son los que nosotros tenemos en el código como ordinario, sumario y sumarísimo. O sea, los tres, aun cuando sean breves, como el procedimiento sumario, son de conocimiento. Por oposición a los juicios ejecutivos que tienen cosa juzgada formal. Lo mismo que la cautelar, que es una sentencia esencialmente modificable. Esperen que voy a agarrar un cachito de agua. Vengo seguidilla de clase, pero a morir. Así que bueno, hoy entramos de lleno en los procesos de conocimiento. No sin antes hablar un poco de la estructura, porque eso sí es importante y por ahí nos vamos a tomar unos minutos para charlar de la estructura de todo proceso de conocimiento. Porque esto no se va a dar ni en los procesos cautelares y ni en los ejecutivos, que por ahí se parece, pero tiene una forma un poco más abreviada. Nosotros tenemos tres etapas en todos los procesos de conocimiento. Una etapa postulatoria o introductiva, caracterizada por la demanda y la contestación, lo que llaman traba de la litis. Una fase de tipo probatoria, donde se produce la prueba que las partes ofrecieron y que el juez le proveyó. Y una fase decisoria caracterizada por la sentencia. Sentencia definitiva que hace cosa juzgada de tipo material. Y estos son los tres estadios que están bien, pero bien marcados. Por ejemplo, la etapa probatoria siempre empieza con el auto de apertura a prueba. Finaliza con el llamamiento de autos, y la decisoria empieza también a partir de ahí, cuando la causa queda conclusa, para definitiva, como dice el código, empieza la etapa decisoria, que es donde empieza a correr el plazo que tiene el juez para dictar sentencia. Momento a partir del cual ya no se pueden acompañar más escritos, ya no pasa nada, salvo que el juez disponga alguna medida para mejor proveer y dicte sentencia. Nada más. Entonces, esa estructura tripartita, tal como la estamos explicando ahora, solo va a tener lugar en los procesos de conocimiento. En el proceso cautelar esto no ocurre, me parece que quedó bastante claro en el encuentro anterior, tiene una estructura particular, el procedimiento cautelar, no hay bilateralidad, la cosa juzgada también es modificable, y en el juicio ejecutivo, lo que ocurre en los procesos de ejecución en general, las defensas están muy acotadas, son solo las que dice el código. Y la prueba también, si se abre a prueba es solo para ver si es la firma o no es la firma. Nada más, no hay posibilidad de un mayor arco de debate. Entonces es una estructura que solo vamos a encontrar en los procesos de conocimiento. Insisto, etapa postulatoria caracterizada por la demanda y la contestación. La probatoria, donde se van a desenvolver todos los medios probatorios ofrecidos por las partes y que el juez ordenó que se produzcan, y la decisoria caracterizada por la sentencia definitiva. O sea que esta estructura solo la van a encontrar en los procesos
de conocimiento. Les decía que el tema para hoy era acción, pretensión y demanda, con especial hincapié en la demanda civil, así que vamos a empezar hablando un poco de qué quiere decir cada uno de estos términos, porque a veces son utilizados en forma promiscua o indistinta, pero en realidad tienen un sentido o un significado que es muy preciso. ¿Se acuerdan cuando hablamos de jurisdicción y competencia? También dijimos algo parecido. Guarda porque a veces se usan como si fueran términos equivalentes o indistintos, pero en realidad tienen todos un sentido, un significado muy preciso. Entonces, el primer término, que es casi un concepto fundante del derecho procesal, es la acción. Y en esto seguramente, acá Luca que dio Procesal 1, que contiene la teoría general, se estará acordando de todas las teorías que hay en torno a la acción. Sigue conteniendo, ¿no? Teoría general, Lucas, Derecho Procesal 1. Sí, ¿no? Sí, Sí, bien. Y se acuerdan que a partir de ahí sí, sí. había todo un desarrollo de la teoría alemana de la acción. En definitiva, son todas tesis que pretenden justificar cómo puede ser que alguien que no tiene derecho a la cosa o a la prestación puede iniciar un juicio igual. Porque, a ver, si yo voy ahora, no sé, a tribunales, escribo una demanda y le inicio juicio a Graciela, le van a dar trámite. Le van a dar traslado de demanda, o sea, por ahí es un delirio, pero lo máximo que quiere decir eso es que yo voy a perder el juicio. Pero que yo puedo hacer eso, es obvio que sí. Entonces, todas esas doctrinas desde el siglo, no sé, XVII para acá, pretenden explicar cómo puede ser o cuál es el fundamento de que alguien puede iniciar un juicio sin tener legitimación para eso. Entonces van de un lado para el otro, se agarran de las mechas. Yo se lo voy a simplificar, no es necesario que volvamos a refrescar todos esos conocimientos, los damos por sabido de Proce 1, pero sí tenemos que saber que la acción, en sentido moderno, es una variante del derecho cívico de peticionar ante las autoridades. Eso es la acción. No tiene nada que ver con el derecho sustancial, con el hecho de ser legitimado o no para reclamar. Es un derecho cívico, es peticionar a las autoridades, en este caso judiciales. Y todos tienen ese derecho de acción. No hay alguien que no lo tenga. De ahí que yo tengo derecho, si se quieren, a peticionar cualquier cosa. No hay problema. De última, voy a perder. Pero como derecho cívico a peticionar, todos lo tienen. Es como un derecho de poder hacer valer una pretensión. Y acá empalmamos con el otro concepto, la pretensión procesal, que viene a ser la materia alrededor de la cual gira el juicio, el objeto del proceso. Yo se lo simplifico así para que cuando lean Palacio no puedan entenderlo un poco mejor, porque la teoría dura y rancia distingue entre objeto mediato, objeto inmediato. Después va a hablar de que la pretensión tiene sujetos, tiene una causa, a tal punto que esto se confunde un poco también con la teoría de los actos procesales, porque los actos procesales también tienen sujetos, causa, objeto, actividad. Entonces, no se confundan, vamos a simplificarlo de una manera didáctica. El objeto del proceso, la pretensión es el objeto del proceso. Y el objeto del proceso es aquella materia alrededor de la cual gira el juicio. Por ejemplo, si hablamos de reivindicación, es la cosa. Si hablamos de un reclamo de cobro dinerario, el objeto del juicio es la guita esa que me están debiendo y no me la quieren dar. Si hablamos de un desalojo, el objeto es recuperar un bien que ha sido dado en alquiler o en préstamo. Y así, ese es el objeto del juicio, del proceso.
Y la pretensión procesal apunta a esa satisfacción, a ese bien de la vida. Creo que es Couture el que dice esto. Palacio creo que también, pero un poco más intrincado. A ese bien de la vida que busca el accionante. Recién dijimos que la acción es el derecho a hacer valer una pretensión en sede judicial. Perfecto. Y la pretensión le da un poco de contenido a ese derecho. Es ese bien de la vida que yo estoy buscando. En la clasificación que hace Palacio vendría a ser el objeto mediato. El objeto mediato. Porque ahí Palacio dice que la pretensión tiene sujeto, tiene actividad, tiene un objeto. Y que el objeto se descompone en mediato e inmediato. Y dice que el mediato es la sentencia, o sea, la declaración que yo busco del juez. Perdón, el inmediato. Y que el mediato es ese bien de la vida que en definitiva busca el reclamante. Entonces, eso llevado, digamos, a la práctica, es medio raro, porque como les decía hoy, no, ningún cliente va al estudio de un abogado o abogada pidiéndole una sentencia que me quede hermosa colgada en la cocina o en el baño, cuando estoy ahí duchándome y yo poder ver que el juez declaró el derecho de las partes y me dio la razón a mí. Eso no puede ser el objeto de ningún juicio, chicos. A ver, lo que busca el cliente es recuperar la cosa, cobrar la plata, o volver a obtener ese inmueble que había dado en alquiler, divorciarse, cobrar alimentos. Ese es el objeto que está buscando, el bien de la vida que busca una persona cuando va a golpear las puertas de tribunales. La sentencia civil no la busca nadie en general. No es un problema que te vengan a traer a ningún despacho. Entonces, repasando, la acción es un derecho cívico, es una manifestación de peticionar ante las autoridades. Todos lo tienen. Es el poder de hacer valer una pretensión procesal en sede judicial. Y la pretensión procesal es el objeto del proceso, es la materia alrededor de la cual gira el inicio, el desenvolvimiento y la extinción de ese juicio. Y se manifiesta en un bien de la vida. Bien de la vida, que suena así algo medio romántico, concretamente es algo de valor para el actor. Insisto, recuperar la plata, recuperar la cosa, cobrar un crédito, que le devuelvan algo. Es así, va por ahí. Lo mismo pretensiones de otro tipo de materia, ¿no? Cobrar alimentos, divorciarse, lograr una adopción. Eso es lo que en definitiva busca la persona que inicia un juicio. Obviamente que la otra cara de esto es la oposición por el demandado, ¿no? Por eso, el que mejor explica esto es Couture, porque habla de acción y después habla de oposición. Son como las dos caras de una misma moneda. ¿Qué es lo que pretende el demandado? Y librarse de la pretensión que le está tirando por la cabeza al actor. Digamos, los dos tienen una pretensión. Lo que pasa es que en cabeza del demandado lo que pretende es resistir la pretensión del actor. Bien, y en este cuadro, ¿qué es la demanda? Bueno, la demanda es un acto procesal de inicio que sirve como vehículo de una o más pretensiones. Entonces, si yo quiero llegar a Nueva York, me tengo que tomar un avión, no puedo ir nadando. Esa sería la demanda. Es un vehículo que puede portar una o más pretensiones. Y su naturaleza es la de ser un acto procesal, o sea que es un acto jurídico también. Es un acto procesal de iniciación, porque es el acto que inicia el proceso civil. Estarán pensando qué rol juega la mediación. Bueno, la mediación es extrajudicial, así que procesalmente no inicia, no dispara la instancia. Es extrajudicial la mediación. No forma parte del proceso, concretamente. Entonces la demanda, aun cuando haya mediación, siempre va a ser un acto procesal de inicio del proceso. Esto es nuestro sistema jurídico. Nosotros estamos en un derecho continental. Hay otras legislaciones que tienen pretensión sin demanda, pero no nos vamos a meter por ahí. Un ejemplo criollo podría ser la demanda, la pretensión alimentaria,
La pretensión alimentaria se inicia sin demanda, porque nuestro proceso de familia tiene etapa previa. Entonces, como explicamos la clase pasada, solo pedir alimentos implica su concesión provisional, de tal suerte que yo tengo una pretensión sin demanda, porque la demanda en materia de familia viene después de la etapa previa. Entonces, ese podría ser un ejemplo. Pero digamos que en civil y comercial, la demanda siempre inicia el proceso, y tampoco se confundan con las diligencias preliminares, porque no son iniciativas de la instancia, al revés, preparan el proceso, las diligencias preliminares. Lo mismo que los incidentes previos, como el beneficio de litigar sin gastos. No están iniciando el juicio de conocimiento, son previos. Así que yo lo inicio antes, ¿no? Si lo iniciara después, ya tengo la instancia abierta. Pero digamos, no, la única que da curso a la apertura de la instancia civil es la demanda. Bien, sigamos adelante. Hasta acá, chicos, consultas, preguntas. Ya vimos la estructura del proceso de conocimiento y la distinción conceptual entre los tres conceptos casi centrales de la materia: acción, pretensión y demanda, junto con jurisdicción y competencia, de lo más importante. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Me gusta la definición de demanda de Carlo Carli. Este libro, ¿se acuerdan que yo les recomendé al comienzo del curso? La demanda civil. Un librazo. En realidad Carlo Carli es Clemente Díaz, es un seudónimo. Clemente Díaz es un procesalista muy, pero muy eximio. ¿Qué ocurrió? Cuando escribió este libro, estaba enfermo y de hecho falleció antes de que se publique. Y como le faltaban las notas y algún tipo de correcciones, parece que su voluntad era sacarlo con un seudónimo, por eso se llama Carlo Carli, pero es Clemente Díaz, el autor. Fíjense qué dice Carlo Carli, o Clemente Díaz, como más les guste llamarlo. La demanda es un acto procesal que contiene una declaración de voluntad del justiciable dirigida al órgano judicial para la apertura de la instancia, iniciación y trámite de un determinado proceso. Está buena la definición porque nos da un poco estas ideas que comentábamos hace apenas un rato, ¿no? La demanda como acto procesal que da inicio a la instancia. No habla de la pretensión, esto por ahí lo agrega Couture, pero bueno, podemos conjugar ambas nociones. Es un acto procesal, inicia la instancia, porta una declaración de voluntad del justiciable dirigida al órgano. Esta sería la pretensión, si nosotros quisiéramos meter a la pretensión en la demanda, en el concepto de Clemente Díaz. Iría acá, la voluntad del justiciable dirigida al órgano. Falcón nos trae los elementos de la demanda civil. Yo les voy conjugando autores porque son los que más o menos me han gustado a mí. No quiere decir que tengan que salir corriendo a buscar lo que dice Falcón. Me gusta cómo presenta el tema porque es bastante didáctico. Entonces, él dice, didáctico porque nos ayuda a entender después todo lo que viene, ¿no? Falcón nos dice, hay tres elementos. La demanda civil tiene tres elementos configurativos. Entonces va a decir, ahí hay que distinguir, porque dentro de los elementos hay algunos que son extrínsecos, o sea que tienen que ver con la forma, y que son comunes a todos los escritos judiciales. Esto está bueno porque nos ayuda a discernir qué rol cumplen las formas en la demanda civil. Entonces nos limpia un poco el panorama. Entonces, como elementos extrínsecos están todos los que además son comunes a cualquier escrito. Y en este punto encontramos el idioma nacional, que estén hechas por escrito, muchas de las cosas que ya vimos hace varias clases, ¿no? La nueva acordada sobre escritos judiciales, el tamaño de letra,
cómo deben presentarse, me refiero a electrónicamente, y así. Eso es común a todos los escritos, y son los elementos de tipo extrínseco. Después hay elementos que son intrínsecos a la demanda, o sea que hacen a su esencia, hacen a su naturaleza. Y estos son los que hoy nosotros nos vamos a concentrar y vamos a ir analizando en un poco de detalle. Y nos referimos a el relato de los hechos, la pretensión procesal, la prueba, ya vamos a ver cuál, según el tipo de proceso. Estos son los elementos que hacen a la esencia de la demanda. Y en general los encontramos en el artículo 330. Finalmente, Falcón dice que va a haber elementos que son integrativos, que si bien no forman parte del acto, o sea, de la demanda, la complementan haciéndolo un acto procesal íntegro. Por eso que dice que son integrativos. Y acá se refiere a la prueba documental, los comprobantes del pago de la tasa de justicia, de la sobretasa, el bono, el anticipo, el acompañamiento de poderes, el acta de cierre de mediación, la copia del DNI, o sea, todo esto que no necesariamente es prueba documental, se integra con la demanda haciéndolo un acto procesal completo. Y ese es el rol que juega dentro de este esquema. Integrar a la demanda aun cuando no forma parte de ella. Así que, como les decía, nosotros nos vamos a centrar en los que son intrínsecos. ¿Por qué? Porque los extrínsecos ya los vimos. Y después los elementos integrativos, la verdad que la mayoría de esos lo vemos en prácticas. Y ahora solo tomaríamos el acompañamiento de prueba documental del 332. Así que vamos a ir directamente a los elementos que Falcón cataloga de intrínsecos. Les decía, están en general en el 330, pero ¿qué pasa? El código no es un libro de doctrina, es apenas una ley, nada más ni nada menos que una ley. Entonces lo que vamos a hacer es ir analizándolos esquemáticamente, o sea, no a partir de lo que dice el 330, sino a partir de la estructura de una demanda civil correctamente formulada, o sea, bien escrita. En esto está buenísimo también lo que dice Carlo Carli en su libro La demanda civil, porque él dice que toda demanda bien escrita responde a 3 preguntas, ¿no? ¿Quién, qué y por qué? O sea, a quién va dirigida la pretensión, cuál es la pretensión y por qué me la tiene que dar. Por eso que siempre es una labor argumentativa la de abogados y abogadas, porque siempre estamos dando razones, explicando por qué. Entonces, partamos del análisis del 330, como les decía recién, a partir de su estructura. Entonces, fíjense, yo les dejé en el Classroom, corríjanme si me equivoco, pero tienen algunas demandas reales ahí como para mirar. Sí, ahí veo que Lucas dice que sí. Así que si quieren después las van chupeando y se fijan a ver si coincide o no esto que vamos a ver ahora. Sí, le dejé 5 o 6. Ojo que las demandas que les dejé no pretenden ser las mejores demandas del mundo ni las peores. Son algunas demandas. No, no lo tomen como el modelo de las demandas que están perfectamente hechas. Seguramente sean bastante mejorables. Son solo ejemplos. Ejemplos reales, porque no me gusta lo del modelo de internet, porque eso nunca sabe. No sabés si alguien alguna vez lo presentó o no. Estos son todas demandas reales, alguien las selló y las ingresó a una causa. Bien, volvamos a lo nuestro. Toda demanda empieza con un sumario, y esto lo van a encontrar no en el código, está en la acordada 3397, artículo 50. Repito, acordada 3397, artículo 50. Porque dice que todos los escritos de inicio
de los cuales está hablando de la demanda, pero también está hablando de otros escritos de inicio, qué sé yo, una demanda, una cautelar también es una demanda, cuando uno la presenta incidentalmente, o lo mismo que el amparo es una demanda de amparo, o cuando iniciamos una diligencia preliminar, son escritos de inicio, no de un proceso de conocimiento, estamos hablando de inicio en general de una causa, por eso está redactado en esos términos. 3397, artículo 50. Un sumario donde se consignen los nombres de las partes, la materia, ¿no? Que es básicamente la pretensión principal, y si es que se solicita alguna medida cautelar. Ese es el sumario. Por eso van a ver que las demandas siempre empiezan con una suerte de esquemita arriba. Ese es el famoso sumario. Acordada 3397, artículo 50. Después, acá van a ver que empiezan a aparecer algunos de los elementos o parte de los elementos que nosotros mencionábamos como extrínsecos. Por eso les decía que Falcón te ayuda un poco a entender todo lo que viene después, porque uno no entiende bien cuál es el rol de los datos, del encabezado y todo eso. Fíjense que el artículo 118, inciso 2, típica norma extrínseca, ¿no? De forma de los escritos, habla de que todo escrito debe encabezarse con expresión del objeto. Básicamente lo que nos está diciendo tiene que tener un título el escrito, que en nuestro caso va a ser inicio demanda de la materia que sea. Por eso es encabezamiento con expresión del objeto. O sea, siempre van a tener el sumario y a continuación el título. Inicia demanda de desalojo, de cobro de peso, de reivindicación, de acciones posesorias, lo que sea. Digamos, la materia que vaya a ser siempre va a iniciar el escrito con un título. 118, inciso 2. Deberán encabezarse con expresión del objeto. Ahora sí, empezamos con el análisis del 330, porque en el inciso 1, va a hablar del nombre del presentante, nombre del que inicia la demanda, básicamente. También lo van a encontrar en 118, inciso 2, que habla de escritos en general. Por eso podríamos decir que hasta casi que es una norma extrínseca, porque es para todos los escritos. Nombre del presentante y en qué carácter. 118, inciso 2 y 330, inciso 1, junto con el domicilio real, también, 330, inciso 1. Y para el resto de los escritos, artículo 40. Otros datos que debe contener el encabezado, el encabezamiento de nuestra demanda civil. Los domicilios procesales, ya sea el físico o el electrónico, eso obviamente no está en el 330, pero lo van a encontrar en el 118, inciso 2, 143 bis y 40. Una vez más, son normas generales, son normas generales. El 40 está a la altura de los domicilios, el 143 bis es el que habla del domicilio electrónico que debe constituir el profesional, y el 118, inciso 2, es el que habla de la mención de los domicilios constituidos. Y finalmente debe tener los datos del profesional, el encabezado, insisto en que seguimos en el encabezado, esto sale de la acordada 3975, que es la de escritos. Fíjense como todos estos son elementos extrínsecos, comunes a todos los escritos. Acordada 3975, artículo 1. Y la carátula, si es que la tienen, por ejemplo, los casos que tienen mediación, ya hay sorteo de causa, entonces tienen la carátula. Entonces, en esos casos debieran consignarla también, la mención de la carátula completa. Esto incluye también al número de causa. También es un dato o requisito que solicita la acordada 3975 sobre escritos. O sea, en todos los escritos hay que identificar precisamente la causa. Y si hubo mediación, este dato ya lo tienen, así que debieran consignarlo. Si no hubo mediación, no, porque ese sería, digamos, el inicio
de cualquier tipo de actuación, lo que implicaría el sorteo de, el número de causa y la formación de la carátula. Pero si hubo mediación, este dato ya lo tienen, así que deberían consignarlo también. Hasta ahí el encabezado de una demanda y los datos que debe contener necesariamente. Después, puede ocurrir que esa demanda sea interpuesta por un representante del actor o de la actora y no de manera directa. En este caso, debe siempre seguir al encabezado un capítulo que se llama personería, que es donde el presentante, que es distinto al actor, porque acá sí hay que hacer la distinción, en los casos de apoderamiento, el presentante es el representante, puede ser el abogado o el representante legal, si hablamos de un niño o de un incapaz. Entonces, en el capítulo personería hay que explicar cuál es la representación. Puede ser, esto ya lo vimos, pero puede ser que sea representación convencional, y acá estamos hablando de apoderamiento, o puede ser que sea una representación de tipo legal, como la de los tutores, los curadores, o la de los padres respecto de sus hijos menores. Y en este caso habría que también denunciar el domicilio real del representado. Y esto está en el artículo 40. Y el carácter de la representación en los artículos 46 y 47. Bien, hasta acá medio que son requisitos comunes a los escritos, sin perjuicio de que el 330 inciso 1 hace esta aclaración de nombre y domicilio del actor. Luego tenemos el objeto. Toda demanda y todo escrito en general tiene un objeto que explica el propósito del escrito. En todo escrito, ya sea de mero trámite o un escrito complejo como la demanda, el objeto adelanta un poco cuál es el propósito de esa presentación. Que vengo por medio de la presente a entablar demanda de daños y perjuicios contra, no sé, Lucas Bravo, que está domiciliado en tal lugar. Ese es así de sencillo el objeto. No tiene, porque a veces uno ve que abogados y abogadas por ahí se explayan demasiado en el objeto. Es la presentación, digamos, la introducción del objeto del escrito, o sea, medio redundante, ¿no? Del propósito del escrito, qué es lo que vos estás buscando con esa presentación. Que en este caso, obviamente, va a ser una demanda. Entonces se aprovecha para decir el nombre y el domicilio del demandado y se cumple con el requisito del artículo 330, inciso 1 también, cuando habla del demandado. ¿Vieron cómo es? Hasta acá es un embrollo de normas impresionante, por eso es que está bueno empezar lo de Falcón con lo de Falcón, para que veamos qué rol cumple cada cosa en la demanda, y verlo cómo se da después, capítulo por capítulo de la demanda, linkeándolo o relacionándolo con todas las normas que están involucradas, porque es el 330, pero es mucho más que el 330. Entonces, repito, en el objeto se detalla el propósito de la presentación. En este caso va a ser entablar una demanda. Se dice también la pretensión principal, demanda de daño, demanda de desalojo, demanda de reivindicación, demanda de cobro de pesos, y ¿contra quién? Contra fulano de tal, cuyo domicilio real denuncio en tal y tal lugar. Hasta ahí el objeto. Después viene el capítulo de los hechos. Y acá saltamos al artículo 330, inciso 4, que habla de que el accionante debe estipular los hechos en que se funde la demanda. Y aquí es útil destacar que porque algunos abogados meten otras cosas antes que los hechos, pero la verdad es que los hechos son los que van a determinar, por ejemplo, la competencia. Entonces, y el alcance de las pretensiones, obviamente. Entonces, siempre está bueno, después del objeto, hablar directamente de los hechos. ¿Qué es lo que pasó? El relato sucinto de las circunstancias fácticas
que motivan esa demanda. Esto que después nosotros lo vemos un poco más detallado cuando hablamos de prácticas. No obstante, podemos decir algo, aunque sea básico y sencillo. Toda descripción de hechos, además de contener un relato, debe estar correctamente estructurada, ¿no? Donde uno empieza a relatar, tipo la primaria. Vieron que en la primaria a los nenes le enseñan introducción, nudo y desenlace. Nosotros podemos aplicar una lógica similar. La introducción de nuestros hechos van a ser los antecedentes del litigio que se está ventilando. Si fue un accidente, uno lo pone, digamos, en circunstancia al juez. Yo venía por la calle tal, en fecha tal, era lindo día y estaba todo bien. Hasta que, y ahí uno empieza a describir el nudo de la secuencia de los hechos. Si fuera un contrato, yo podría describir el contexto del contrato. Que el día tal, contraté con fulanito de tal, tal prestación, eso fue con firma certificada en la escribanía de fulanito, el vínculo se desenvolvió sin problemas, hasta que, y ahí uno empieza una vez más con lo central del problema. Por eso es que siempre esa introducción es siempre la descripción de los antecedentes. En el nudo, si trazando un paralelo, uno ya describe el hecho puntual que va a desencadenar el reclamo. En el caso del accidente, uno detalla cuáles fueron los pormenores del evento dañoso. Y si fuera un contrato, uno podría estar hablando de la expectativa del acreedor y lo que ocurrió después en la realidad, esa disonancia entre lo que se esperaba y lo que efectivamente me dieron o no me dieron. Y a manera de desenlace, uno puede elaborar una conclusión sobre los hechos. Sin entrar, porque acá está bueno no confundir, ¿no? La pretensión es lo que uno reclama, y después los fundamentos jurídicos son las razones de por qué me tienen que dar lo que estoy pidiendo. Esto es algo que es importante aclarar, porque uno a veces mira demandas y ven que los abogados a veces empiezan a tirar fundamentos jurídicos en el capítulo de los hechos. Esto no es técnicamente algo correcto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, si lo analizan, a la demanda como una premisa, es un razonamiento de tipo lógico. Entonces vos tenés una premisa mayor que está dada por los hechos, una premisa menor que está dada por el derecho, y una conclusión que es la pretensión, que es lo que a vos te tienen que dar. Entonces vos tenés los hechos, tenés el derecho, y tenés una pretensión que es en definitiva lo que vos estás pidiendo. O sea, tiene un esquema de tipo lógico. Por eso está bueno verlo así, porque el orden de los capítulos de una demanda tiene una razón de ser de tipo lógico. Uno no podía poner la pretensión al principio y los hechos al final. A ver, como poder podría, pero te va a quedar un Frankenstein horrible. Por eso es que tienen ese desenvolvimiento en capítulos secuenciales, por decirlo de alguna manera. Entonces, una vez que vos tenés la plataforma fáctica, a partir de ahí sí uno puede estar en condiciones de elaborar una pretensión. Más allá de que a algunos abogados les guste poner los fundamentos antes o después, no importa. Lógicamente vos tenés el relato de los hechos y después le tenés que explicar al juez qué es lo que querés. ¿Qué quiere usted, maestro? Bueno, y yo quiero que me indemnicen el daño patrimonial, el daño moral, los intereses y todo ello con costas. Y una vez que vos explicaste qué es lo que pretendés, ahí viene la fundamentación, los famosos fundamentos jurídicos. Fíjense que el 330, el inciso 3, habla de la cosa demandada con toda exactitud. Esta es la pretensión. Fíjense cómo los mezclan, ¿no? Porque nosotros analizamos primero el cuarto inciso, que es el que habla de los hechos, y después el 3. Esto porque nosotros lo estamos traduciendo a un orden secuencial lógico. Primero hablamos de la plataforma fáctica, después decimos qué es lo que queremos, y finalmente explicamos por qué.
Entonces, la pretensión está en el 330, inciso 3, la cosa demandada con toda exactitud. Y fíjense que en el 330 infine, o sea, en el último parrafito, habla del monto. Hay que precisar el monto si fuera posible. Luego vienen los fundamentos jurídicos. 330, inciso quinto, que habla del derecho expuesto sucintamente. Bien, acá hay que hacer algunas aclaraciones, porque esto también se ve mucho en las demandas, que más allá de dar fundamentos, después tienen un capítulo que habla del derecho. Y hacen como una suerte de catálogo de normas que están involucradas en la cuestión. Esto está mal, no es correctamente, no está técnicamente correcto. Porque cuando el código habla del derecho, son los fundamentos jurídicos de la pretensión. No te está pidiendo que hagas un catálogo de las normas que están involucradas, porque es una pavada, vos lo estás nombrando en los fundamentos jurídicos, ya estás hablando de cuáles son las normas, no es necesario que después uno haga un catálogo. Ay, yo cité esta norma, esta y esta, como si me fuera a olvidar de una y no me van a dar lugar al reclamo. No. Los fundamentos jurídicos de la pretensión, y acá también hay que hacer una consideración parecida a la que hicimos cuando hablamos de los hechos. Uno parte de la norma. Nosotros vivimos en un sistema procesal, ilegal en general, ya lo dijimos, continental europeo, donde todo parte de la norma. Por eso dicen que la sentencia es una labor de subsunción, porque tiene que hacer encajar los hechos abajo del paraguas de una norma. Bueno, el actor también hace algo parecido. Entonces, los fundamentos jurídicos de la pretensión deben siempre apoyarse en una norma. Después ustedes analizarán qué norma, ¿no? Porque va de suyo que si hablamos de una cuestión meramente patrimonial, vamos a citar el Código Civil. Pero puede ser que esté en juego algún derecho sensible, y vamos a empezar por la Constitución y los tratados. Entonces, cuando hablo de la norma, no me estoy ciñendo al código. Puede ser el Código Civil, puede ser la Constitución, puede ser un tratado. Pero el fundamento jurídico siempre parte de la norma. Después viene la interpretación de los autores de la norma, la parte, digamos, dogmática. Ojo que yo no estoy diciendo que esto necesariamente deba hacerse así, ¿no? Porque si después ve a alguien esto, va a decir, bueno, Amán, pero vos sos un talibán, querés que las cosas se hagan como vos querés. Nah. Esto es como la receta de la pasta frola. Cada uno la hace como más le gusta, si queda rica, buenísimo. No hay una receta paradigmática. Esto, digamos, es una sugerencia de cómo escribir una demanda y que más o menos camine. Partimos de la norma. Después se puede dar un fundamento dogmático respecto de cómo la ha interpretado la doctrina. Y para apoyar todo eso, nosotros podríamos complementar con algún fallo jurisprudencial. Esta manera de organizarse está buena para no mezclar, porque a veces uno ve que los abogados y abogadas tiran todo junto. Entonces dice, no, me lo tienen que dar porque lo dijo la Corte en tal fallo. Está bien, sí, lo dijo la Corte en tal fallo, pero vos tenés que empezar de la premisa mayor a la menor. Me lo tenés que... A ver, hablemos concreto. Si hablamos de un daño extracontractual, hay una norma que dice que vos no podés dañar a otro arbitrariamente. Eso lo van a encontrar en el Código Civil. Y después dice que todo aquel que produce un daño lo debe reparar. Y después yo puedo explicar cómo la doctrina interpretó esas normas. Y después ejemplifico con un fallo. Pero yo no puedo empezar por el fallo y terminar por Lorenzetti y en el medio alguna norma que anda dando vuelta por ahí. No. Primero la justificación normativa, después la interpretación de la norma y después la jurisprudencia. De hecho, algo así ha dicho la Corte, ustedes lo habrán visto en muchos fallos de constitucional, cuando se habla de la interpretación, de la exégesis. La Corte de Nación ya tiene dicho que la primera interpretación es la gramatical, porque las normas dicen lo que dicen. No hay que ir a la voluntad del legislador si la norma es clara. Entonces, si la norma es clara, se cita la norma y se explicará un poco de doctrina, ya está. No hay mayores vueltas para dar. Ahora, más vale que las normas no en pocas circunstancias son del todo claras. Entonces ahí uno se apoya con doctrina. Y la jurisprudencia, ahí habría que hacer un paréntesis. Guarda con qué jurisprudencia citamos, porque también es común ver en las demandas que citan jurisprudencia, no sé, de la Corte de Chaco o de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal. Lo más idóneo sería ir de menor a mayor.
Si nosotros tenemos jurisprudencia de la Cámara Departamental, donde estamos nosotros, en el caso de ustedes puede ser de Azul, acá sería de La Plata, de Avellaneda, de la que sea, donde estemos, está bueno citar normativa de la Cámara fallo de la Cámara Departamental, porque si eso después llega a Cámara, yo qué sé si no hay pica entre la Cámara de Necochea y la Cámara de Azul. Capaz que tienen criterios completamente distintos. Y hasta le cae mal que yo haya citado jurisprudencia de otro órgano, de otro departamento judicial. Si hay fallo de corte sobre el tema, genial. Ya vos tenés el comodín adentro, porque en la provincia de Buenos Aires las opiniones de la Corte en general hacen doctrina legal, lo que quiere decir que los demás, los inferiores, la tienen que acatar, sí o sí. Y si hay algo de Corte de Nación, todavía mejor, por la fuerza, digamos, que ejerce la jurisprudencia de Corte sobre los otros tribunales de la República. Así que esa sería una manera correcta de estructurar los fundamentos de tipo jurídico. Hoy le decía, la prueba guarda, porque hay que ver el tipo de proceso. 332 es el artículo, ya no salimos del 330. 332. Si el proceso fuera ordinario, yo debo acompañar la prueba documental. 332. Solo esa, y no la otra. Ahora, si el proceso es sumario o sumarísimo, yo debo ofrecer la restante prueba de la cual voy a intentar hacerme valer. Artículo 484 y 496 para el sumarísimo. 484 para el sumario, 496 para el sumarísimo. Repito y rebobino. Tenemos los hechos, tenemos la pretensión, tenemos los fundamentos jurídicos de la pretensión. Y el otro respaldo de todo lo que vengo diciendo es la prueba, que en el caso del proceso ordinario solo va a ser la documental con la demanda. ¿Por qué? Porque la otra se ofrece más adelante, dentro de los primeros 10 días del auto de apertura a prueba, de notificado del auto de apertura a prueba. Pero en los procesos sumarios y sumarísimos se ofrece toda la que yo voy a intentar hacer valer. Artículos 484, 496. Después viene lo que los libros de práctica llaman consideraciones especiales. Pero chicos, no hay un capítulo que se llame consideraciones especiales. Guarda, porque esto también uno lo ve en las demandas, y es medio gracioso, porque uno ve que le ponen consideraciones especiales. Este capítulo no existe. En realidad lo que quiere decir los libros de práctica es que hay una serie de consideraciones que van en capítulos casi ya al final, porque en realidad lo que sigue a esto es el petitorio y el cierre. Entonces, antes de cerrar la demanda, se suelen colocar una serie de consideraciones que pueden estar o no. Por ejemplo, acá iría la citación de terceros. Imaginemos que en este juicio está involucrado una aseguradora. Yo acá, antes de terminar la demanda, pondría un capítulo que diga citación de terceros. Y denuncio cuál es la compañía aseguradora. Supongamos que quiero pedir también una medida cautelar junto con la promoción de la demanda. Lo haría acá. Pero, insisto, no hay un capítulo que llame consideraciones especiales, la medida cautelar. No, es solicito medida cautelar. Y ahí hacemos todos los desarrollos tendientes a que nos la den. Lo mismo si hay alguna cuestión federal dando vueltas. Yo esto creo que ya lo dije, pero las cuestiones federales, en los juicios de derecho común, es raro que estén presentes desde el inicio, porque si estuvieran en el inicio, capaz que yo en realidad tengo estoy en el fuero federal, no en el provincial. No sé si me doy a entender. Pero en los juicios de daño no hay mucho derecho constitucional en juego, lo mismo que en el incumplimiento contractual. A lo mejor en alguna reivindicación que está en juego el derecho de propiedad, pero también es medio gracioso ver cómo algunos abogados plantean la cuestión federal ya desde la demanda en un juicio de daños. O sea, ¿cuál será la cuestión federal? No sé. Lo que no quiere decir que no pueda surgir más adelante, porque si yo después tengo agravios que se van remontando, digamos, en grado de apelación hasta la Corte de Nación, yo ahí sí voy a tener que cumplir el requisito de señalar cuál es el agravio federal. Pero probablemente eso vaya surgiendo en el curso del proceso.
pero no en la demanda, porque no hay derecho federal en juego, básicamente. Insisto, salvo que haya alguna cuestión de derecho de los consumidores, que está en juego el artículo 42, 43, o si hay algún vulnerable, las previsiones constitucionales, o alguna reivindicación donde está el juego en derecho de propiedad, o la usucapión. Pero más allá de eso no hay, no hay cuestiones federales en un juicio de daños o en un incumplimiento contractual. Ni lo pongan, le diría yo. ¿Qué más puede haber a título de consideración especial? Las autorizaciones. A veces abogados y abogadas consignan diversos autorizados para que puedan presentar escritos, ir a audiencias, retirar documentación. Esto es importante porque a veces uno tiene algún percance, no puede ir a la audiencia y hay un colega autorizado que eventualmente puede cubrirnos, o a la hora de retirar documentos en un desglose. Entonces siempre está bueno consignar algunos colegas autorizados que nos puedan dar una mano. No, omití hablar de las cuestiones de competencia. Fue a propósito, no es que me olvidé. Yo creo que, más allá de que muchas demandas hablan de la competencia del juez o de la jueza en la demanda, no es estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque si el juez o la jueza cree que es incompetente, se va a inhibir de oficio igual, más allá de lo que ustedes puedan llegar a decir. Y si la otra parte es la que interpone una excepción de incompetencia, de eso nos van a dar traslado y vamos a tener oportunidad de bancar la competencia del juez o de la jueza que nos tocó. Entonces no sería estrictamente necesario hablar de la competencia. Lo mismo que ocurre con la legitimación. Van a ver que algunas demandas, de ahí de los ejemplos de demandas reales, hablan de legitimación. No es necesario esto. Les digo por qué. Porque en realidad los fundamentos jurídicos de la pretensión apuntan a explicar cómo uno está legitimado activamente para reclamar. Y la contracara de eso también apunta a explicar por qué la otra parte es un legitimado pasivo para pagarme a mí. Entonces es como redundante hablar de legitimación y después dar fundamentos jurídicos. O sea, me parece que no, lo encuentro redundante y es innecesario, ¿no? Pero insisto, esto no pretendo yo acá decirle a todos los demás cómo tienen que trabajar. Nada más, es mi opinión personal. Me parece redundante e innecesario hablar de legitimación. Obviamente que si hay casos de legitimación colectiva, ya estamos hablando de otra cosa, cuando hablamos de la legitimación extraordinaria del defensor del pueblo, de las asociaciones civiles, de consumidores y usuarios, ya es otra cosa, estamos hablando de procesos constitucionales, porque son procesos colectivos, con legitimaciones anómalas. Acá estamos hablando de un civil y comercial, o sea, estamos hablando de cobro de plata, o de alguna indemnización, o de recuperar alguna cosa. No es demasiado complejo. Entonces, el capítulo de legitimación me parece un poco redundante y, si se quiere, innecesario. Ya después no hay mucho más para agregar. Viene el famoso petitorio, que está en el artículo, en el inciso 6 del 330. Es una suerte de síntesis de todo lo que se fue pidiendo a lo largo del escrito. Ustedes dirán, ¿pero no coincide con la pretensión? No porque en el petitorio es un catálogo de todo lo que fuiste pidiendo a lo largo del escrito, incluida la pretensión. Por ejemplo, en el petitorio va a figurar que se me tenga por presentado, por parte y por denunciado el domicilio real y constituido los domicilios procesales físico y electrónico. Que me tengan, que se haga lugar a la pretensión, con intereses y costas, que se agregue la prueba documental acompañada, que me tengan por autorizado a los colegas que se ofrecieron en el capítulo pertinente, que me hagan lugar a la medida cautelar peticionada, que se tenga presente el planteo del caso federal. O sea, es un catálogo de todo lo que se fue pidiendo en el escrito. Comprende a la pretensión principal, pero todo lo demás también. Ahí está la onda del petitorio, la diferencia que hay entre el petitorio y las pretensiones. Finalmente,
cierra con otro, digamos, requisito extrínseco, que son las firmas. 118, inciso 3. Y con esto está, digamos, otorgado el acto jurídico de demanda, ¿no? Con la firma del cliente, si hay patrocinio, y del profesional, y solo del profesional si estamos hablando de un acto, de una demanda que va encabezada con apoderamiento. Repito, artículo 118, inciso 3, que habla de la firma de las partes interesadas. Artículo 56, que es el artículo que habla de patrocinio. Y después la ley 5177, que es la ley de ejercicio profesional, en el artículo 95 también habla de firma del profesional, con firma aclarada con sello de goma, dice, quedó medio antiguo, sello aclaratorio, dice, pero bueno, hoy podría interpretarse como la aclaración de el tomo, el folio y la firma electrónica del profesional, haciendo una interpretación un poco más dinámica. Lo que se refleja también en la acordada 4013, que es esta moderna acordada sobre notificaciones que vimos hace algunas clases, que les adelanto que la Corte sacó una acordada la semana pasada y la retocaron. Fíjense cómo va cambiando todo sobre la marcha. Pero no importa, ya lo dimos. Después les paso la actualización. Todo esto cierra con la acordada 4013, que habla de que la demanda va a ser generada y rubricada, presentada electrónicamente. Esto es, digamos, lo que termina de cerrar todo el panorama. ¿Por qué? Porque implica la carga de abogados y abogadas de enviar la demanda de manera electrónica. Ya no se ingresan más demanda de papel. No va más el papel, ni siquiera en el ingreso. 100% online. Ingresan por receptoría general, online, obviamente. No hablamos de esa ventanilla que había antes. Y es generada y presentada por abogados y abogadas de manera electrónica. Ustedes se estarán preguntando qué pito toca entonces la firma de la parte. Bueno, si la firma de la parte es necesaria, porque es un escrito que obviamente no es de mero trámite, y si están actuando bajo la figura del patrocinio, el cliente tiene que firmar sí o sí, lo que deben hacer es escanear la demanda original y acompañarla como documento adjunto. Así que fíjense, en esta lógica de Falcón, la propia demanda escaneada sería un elemento integrativo, porque nosotros tenemos que acompañarla para que se vea la firma del cliente. Esto no lo dice expresamente la acordada, pero hay fallos de corte que se han inclinado en este sentido, de poder tener un documento PDF donde se pueda ver la firma del cliente en los casos de patrocinio, ¿no? Porque si hablamos de apoderamiento, no es necesario porque se firma con el certificado digital de abogados y abogadas, así que en ese caso no haría falta. Pero si estamos bajo la figura del patrocinio, sí, hay que escanear la demanda y acompañarla como archivo adjunto. Bien, ¿cómo se traslada la demanda? Y con esto ya cierro, ¿no? Ya no los torturo ni las torturo más. Este es un esquema completamente distinto al del código, por eso prestemos atención acá y ya es lo último que les exijo de atención. Nosotros tenemos que ver ahora toda la serie de acordadas que salieron en el último tiempo. Tenemos que conjugar el código procesal, que habla de traslado por cédula, con la acordada sobre registro de domicilios electrónicos. Porque acá la Corte lo que hizo fue, aclaro que esto después se convalidó por una ley, hay una ley provincial que convalidó esto, o sea que no es que la Corte se le pintó hacerlo, digamos, unilateralmente, está refrendado por una ley. Hay un registro de domicilios electrónicos, donde deben registrarse los que son litigantes mayoristas, por decirlo de un término medio informal. Me refiero concretamente a compañías aseguradoras, bancos, el Estado provincial en todas sus formas y entes centralizados y descentralizados, Fiscalía de Estado,
las ART, y después los que hayan suscrito convenios específicos con la Corte. Todos estos tienen la obligación de registrar un domicilio para recibir demandas. Entonces, a ellos, el traslado de demanda no es por cédula de papel, es por comunicación electrónica. Esto es importantísimo, chicos, porque es un terremoto en el sistema de notificación en el código. Uno lee el código y pareciera que es cédula de papel con copias y no hay otra manera de notificar una demanda. Bueno, estos sujetos que les acabo de comentar, la demanda les llega electrónicamente y está debidamente notificado, ¿no? Entonces fue ratificado por la ley. Hace unos meses Kicillof sacó una ley para implementar el domicilio electrónico administrativo, y en uno de los artículos ahí que había sobre el final, aprovechó y convalidó el registro de domicilios electrónicos creado por la Corte. Fue al toque, así que no hubo ni siquiera ningún planteo de nulidad ni de nada raro. Ni bien se implementó, después se ratificó por ley. Así que en ese sentido complementa el Código Procesal. Después tenemos todo el universo de personas que no están comprendidas por la obligación de tener un domicilio electrónico registrado. A esas personas se les da traslado por cédula al domicilio real y de papel. Ahora bien, ¿qué es lo novedoso? Yo les decía que hay que conjugarlo con las acordadas que sacó la Corte en pandemia, sobre todo con la 4013 que va a entrar en vigencia ahora en noviembre. No va más con copias, chicos y chicas. Las copias no van más. La cédula, al final, tiene un código QR que si vos lo escaneás con el celular, te abre un enlace donde están las copias digitales. Con copia me refiero a la copia de los documentos, el bono, el anticipo, los poderes, la tasa de justicia, el acta de cierre de mediación, todos estos elementos integrativos de los que hablaba Falcón, esos no van más con copia en la demanda. Al demandado le llega una cédula, una hojita así sola, que al final tiene un código QR, y eso vos lo escaneas y te lleva a la documental que está en la nube del Poder Judicial. Si no tenés teléfono para escanear, podés entrar a la página de la Corte y teclear un código que trae también la cédula. Y cuando le das Enter, también se te abren los documentos en formato PDF. Les decía hace un rato que la 4013 se modificó. Bueno, esto quedó. Así que esto va. La cédula QR no tiene vuelta atrás, chicos. Ya, por lo menos, por lo que estamos viendo a través de las acordadas de Corte, no hay marcha atrás. La cédula QR llegó para quedarse. No va más la cédula con copias. Todo lo demás se aplica, ¿no? Me refiero a las obligaciones del oficial notificador, que tiene que ir, tocar timbre, si sale persona de la casa, se la dejan a persona de la casa, le preguntan si está el requerido, si no está, deja un aviso de que va a venir al otro día, dejarle la cédula en la mano. Si vuelve y sigue estando la persona de la casa, se la dejan a esa persona que abrió. Si está el requerido, se la dejan al requerido. Todas esas cosas que están en el código, se las dejo para que la lean ustedes. Todo el procedimiento del oficial notificador se complementa con la acordada 3397. Después, yo no voy a tomar tan fino ese procedimiento. Yo les diría, léanlo para saber qué es lo que pasa. ¿Qué pasa si va el notificador y no está el número? Si está cambiada, si está alterada la numeración, todo ese procedimiento. ¿Qué pasa si va a un edificio y no puede entrar? Todas esas vicisitudes están previstas en la acordada 3397. No me acuerdo el número del artículo, pero es bastante alto. Es como un código la 3397. Cuando habla de mandamientos y notificaciones, entre un montón de cosas que explica, está detallado el procedimiento para notificar a las personas. Eso se los dejo que lo lean ustedes. Después la demanda se puede, el plazo que tienen
se puede ampliar a razón de la distancia, un día cada 200 kilómetros, y el plazo para contestar la demanda es de 15 días en el ordinario, 10 en el sumario y 5 en el sumarísimo. Repito, 15 en el ordinario, artículo 337, 10 días en el sumario, artículo 484, y 5 días en el sumarísimo, 496, inciso segundo. Bueno, hasta ahí llegamos, chicos, no vamos a avanzar mucho más. Ya les dije que las vicisitudes de la cédula, eso se los dejo a ustedes para que lo lean en la acordada 3397. No es muy difícil, si les queda alguna duda después me preguntan. Lean por favor las acordadas. Está todo en el Classroom, fíjense que están ahí. Después les voy a actualizar la acordada 4013, que se modificó la semana pasada. Creo que ni siquiera debe estar publicado el texto definitivo, el texto ordenado, como le llaman. Ni bien lo tenga, se las actualizo. Pero lo demás está todo en el Classroom. Me refiero al registro de domicilios electrónicos, la 4013, la 3397, tienen todo ahí. Así que eso después, por favor, léanlo. Nos vamos a encontrar en el encuentro del miércoles que viene con todas las opciones que tiene el demandado, entre ellas la contestación de demanda, la oposición de excepciones, la rebeldía y la reconvención. ¿Querían hacer alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Algo que haya quedado, que pasé de largo rápido y no quedó claro? ¿Estamos? Bueno, les mando un abrazo grande, cuídense mucho y después les subo la clase. Nos vemos. Profe, igualmente. Chao, beso grande.